¿Te has preguntado por qué algunos creyentes experimentan sanidad poderosa, mientras que otros, con la misma fe aparente, siguen luchando con enfermedades que parecen resistir toda oración, todo tratamiento médico y todo intento de liberación? Y si te dijera que Cristo no solo sanó a los enfermos durante su ministerio terrenal, sino que específicamente enseñó principios y métodos que permiten a sus seguidores aplicar el poder sanador de Dios en sus propias vidas, activando sanidad que viene directamente del trono de la gracia, sin depender de intermediarios humanos. Hay un secreto que muy pocos cristianos han descubierto. Cristo nos equipó con autoridad y conocimiento para ser instrumentos de nuestra propia sanidad cuando aplicamos correctamente los principios que Él estableció. Durante los próximos minutos vas a descubrir los métodos específicos que Cristo enseñó para activar sanidad, los principios de fe que Él reveló como esenciales para experimentar milagros, y las técnicas prácticas que puedes aplicar cuando enfrentas enfermedad, dolor o cualquier condición que necesite intervención divina. Entenderás que la sanidad no es solo para unos pocos privilegiados, sino para todos los que aprenden a aplicar los métodos que Cristo estableció. Este mensaje llegó a ti porque tu cuerpo, tu mente o tu espíritu necesitan sanidad que solo Dios puede proveer. Millones de creyentes han experimentado milagros cuando aprendieron a aplicar los principios de autocuración que Cristo enseñó. Comenta ahora: hoy decido aplicar los métodos de sanidad que Cristo enseñó, y permite que otros aprendan de tu fe. Si das me gusta, estarás conectando con personas que buscan experimentar el poder sanador de Dios. La penúltima enseñanza revelará el método más poderoso que Cristo usó para activar sanidad instantánea. Comencemos este viaje hacia la sanidad que puede transformar tu vida completamente. La mujer con flujo de sangre. La fe que activa sanidad personal. Cuando estudiamos cuidadosamente la historia de la mujer con flujo de sangre, descubrimos uno de los ejemplos más claros de cómo Cristo enseñó que la fe personal, aplicada correctamente y con determinación específica, puede activar sanidad que trasciende las limitaciones médicas, las circunstancias adversas y aún la distancia física, revelando principios que podemos aplicar cuando necesitamos experimentar milagros de sanidad en nuestras propias vidas. Porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21. Esta declaración interna revela el primer principio de la autocuración que Cristo enseñó. La fe específica, que se enfoca en un resultado definido, no en la enfermedad, sino en la sanidad completa. La mujer no dijo, tal vez mejore, o espero sentirme un poco mejor. Declaró con certeza absoluta, seré salva. Su fe no era general, sino específica, no dudosa, sino absoluta. ¿Has aprendido a hablar a tu enfermedad con la misma especificidad y autoridad que esta mujer demostró? ¿Declaras sanidad como realidad futura garantizada o permites que la duda, el temor o la evidencia médica contradictoria debiliten la precisión de tu fe? Cristo nos enseña que la autocuración comienza con declaraciones internas que son específicas, positivas y absolutas. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Marcos 5:26. Esta descripción establece que la mujer había agotado todos los recursos humanos disponibles. Su decisión de buscar sanidad a través de Cristo no fue primera opción, sino última esperanza, después de que todos los métodos convencionales habían fallado. Cristo nos enseña que a veces debemos llegar al punto donde reconocemos que los métodos humanos tienen limitaciones, que hay condiciones que requieren intervención sobrenatural, que nuestra fe en recursos divinos debe ser independiente de
y a veces contraria a la evidencia médica o las opiniones de expertos humanos. Si tocare solamente su manto, revela el segundo principio, la fe que se enfoca en el contacto específico con el poder de Cristo. La mujer entendió que no necesitaba conversación prolongada, oración complicada o ceremonia elaborada. Necesitaba solo contacto intencional con la fuente del poder sanador. En términos de autocuración, esto significa que podemos aplicar fe específica para tocar el poder de Cristo a través de métodos que Él estableció. Imposición de nuestras propias manos sobre áreas enfermas mientras declaramos su nombre. Aplicación de aceite consagrado mientras citamos promesas bíblicas. O cualquier método físico que exprese nuestra fe en su poder sanador. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Marcos 5:27. Su aproximación fue intencional, determinada y específica. No se conformó con estar cerca de Cristo. Buscó contacto deliberado. No permitió que la multitud la intimidara o la desanimara de su propósito. Cristo nos enseña que la autocuración requiere acción intencional, no pasividad esperanzada. Debemos movernos hacia la sanidad con determinación específica, creando oportunidades para tocar el poder de Dios a través de métodos que expresen nuestra fe de manera tangible y específica. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:29. La sanidad fue instantánea y completa. La fuente del problema se secó, sugiriendo que no solo se aliviaron síntomas, sino que se eliminó la causa raíz. La mujer sintió en el cuerpo la realidad de su sanidad. Este principio nos enseña que cuando aplicamos fe correctamente para autocuración, podemos experimentar cambios inmediatos que son detectables físicamente. No tenemos que dudar de nuestra sanidad o esperar confirmación externa. Nuestros propios cuerpos pueden confirmar lo que la fe ha activado. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30. Cristo sabía instantáneamente que su poder había sido activado por la fe de alguien. Esto revela que cuando aplicamos fe genuina para autocuración, activamos poder que es real, medible y detectible en el reino espiritual. Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?» Marcos 5:31. Había diferencia entre contacto casual, la multitud apretando, y contacto intencional con fe, la mujer tocando con propósito específico. Muchas personas pueden estar cerca de sanidad sin experimentarla porque su contacto es casual, no intencional. Cristo nos enseña que la autocuración requiere contacto intencional con su poder, no proximidad casual. Debemos ser específicos en nuestras aproximaciones a la sanidad, intencionales en nuestros métodos, determinados en nuestros propósitos. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Marcos 5:32-33. Después de recibir sanidad, la mujer experimentó temor reverente, no terror, sino asombro santo por el poder que había experimentado. La autocuración genuina produce humildad y gratitud, no orgullo o presunción. Cuando experimentamos milagros a través de aplicación de fe, nuestra respuesta debe ser adoración al que proveyó el poder, no autofelicitación por nuestra habilidad espiritual. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Cristo confirmó que fue su fe específica, no casualidad o mérito, lo que activó la sanidad. También le aseguró que la sanidad era permanente. Queda sana, no sé sanada temporalmente. Tu fe te ha hecho salva. Establece el principio fundamental de autocuración.
La fe específica, aplicada intencionalmente, puede activar el poder sanador de Cristo sin requerir intermediarios humanos. Nuestras propias declaraciones de fe, cuando están alineadas con los principios que Cristo enseñó, pueden producir resultados tan poderosos como los que experimentaron aquellos que fueron sanados directamente por su toque físico. La mujer con flujo de sangre nos enseña que la autocuración no es presunción espiritual, sino aplicación correcta de principios que Cristo estableció, fe específica enfocada en resultados definidos, acción intencional para tocar el poder de Dios, expectativa absoluta de sanidad completa y reconocimiento humilde de que el poder viene de Cristo, no de nuestras habilidades. El centurión, autoridad en la palabra para sanidad a distancia. En la extraordinaria historia del centurión romano, que buscó sanidad para su siervo, encontramos enseñanzas profundas sobre cómo la comprensión correcta de autoridad espiritual puede activar sanidad poderosa aún a distancia, sin contacto físico, sin presencia personal, simplemente a través de palabras declaradas con fe absoluta en el poder de Cristo para sanar en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará». Mateo 8:8. Esta declaración revela una comprensión extraordinaria de cómo funciona la autoridad espiritual y cómo puede ser aplicada para activar sanidad sin limitaciones físicas. El centurión había entendido que Cristo operaba con autoridad absoluta sobre la enfermedad, que su palabra tenía poder independiente de su presencia física, que la sanidad podía ser activada a través de declaración autoritativa. ¿Has entendido que tienes acceso a la misma autoridad que Cristo delegó a sus seguidores para declarar sanidad con poder? ¿Has aprendido a usar palabras específicas, declaradas con fe absoluta, para activar sanidad en tu propio cuerpo o en las vidas de personas que están lejos de ti? El centurión nos enseña que la autocuración puede funcionar a través de autoridad en la palabra. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mateo 8:9. El centurión explicó su comprensión de autoridad usando su experiencia militar. Entendía que Cristo operaba bajo autoridad del Padre, y que esa autoridad le daba poder para comandar obediencia instantánea de cualquier enfermedad. Cristo nos enseña a través de este ejemplo que podemos aplicar autoridad espiritual para comandar sanidad en nuestros propios cuerpos. Cuando entendemos que operamos bajo la autoridad de Cristo, que Él nos ha dado poder sobre enfermedad, podemos declarar sanidad con la misma confianza que un oficial militar da órdenes, esperando obediencia inmediata. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. La fe del centurión era extraordinaria porque entendía principios de autoridad espiritual que aún los discípulos judíos no habían comprendido completamente. Su comprensión de autoridad le daba acceso a niveles de fe que producían resultados extraordinarios. La maravilla de Cristo revela que hay niveles de fe que son excepcionales, que trascienden la fe promedio, que activan poder de maneras que aún sorprenden al Señor. Cuando desarrollamos comprensión correcta de autoridad espiritual, podemos operar en niveles de fe que producen resultados que van más allá de lo que normalmente esperamos. Entonces, Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Cristo confirmó que la fe del centurión había activado exactamente lo que había creído: sanidad instantánea a distancia. Su palabra había sido suficiente
para producir el milagro completo. Como creíste te sea hecho, establece el principio de correspondencia exacta entre fe específica y resultados específicos. Cuando nuestra fe está correctamente calibrada, cuando entendemos autoridad espiritual, cuando declaramos con absoluta confianza, experimentamos resultados que corresponden exactamente a lo que hemos creído. En aquella misma hora, confirma que la sanidad fue instantánea, no gradual. La autoridad correctamente aplicada produce resultados inmediatos, no procesos prolongados. Cuando declaramos sanidad con verdadera autoridad espiritual, podemos esperar cambios que ocurren en el momento de la declaración. El concepto de autoridad que el centurión entendía puede ser aplicado en autocuración cuando reconocemos que Cristo nos ha delegado autoridad sobre enfermedad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta autoridad incluye poder sobre enfermedad. Solamente di la palabra. También nos enseña que la autocuración puede ser activada a través de declaraciones específicas hechas con autoridad espiritual. No siempre necesitamos oraciones prolongadas, rituales complicados o intervención de otras personas. Podemos declarar sanidad sobre nuestros propios cuerpos con la autoridad que Cristo nos ha dado. La fe del centurión también revela que la autocuración puede funcionar cuando entendemos que Cristo no está limitado por distancia, tiempo o circunstancias físicas. Podemos declarar sanidad con absoluta confianza, sabiendo que su poder no está limitado por factores naturales que normalmente limitarían intervención humana. No soy digno de que entres bajo mi techo. Muestra humildad genuina, pero solamente di la palabra. Muestra fe absoluta. La combinación de humildad personal y confianza absoluta en el poder de Cristo es la actitud correcta para activar autoridad espiritual para sanidad. Cuando aplicamos los principios del centurión para autocuración, declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos con autoridad espiritual, esperando obediencia inmediata de la enfermedad, confiando que la palabra de Cristo, declarada a través de nosotros como sus representantes autorizados, tiene poder para producir sanidad instantánea. El centurión también nos enseña que la autocuración no requiere comprensión completa de cómo funciona la sanidad, requiere comprensión correcta de autoridad. Cuando sabemos quién nos ha dado autoridad, Cristo, y sabemos que esa autoridad es absoluta sobre enfermedad, podemos aplicarla con confianza total. La distancia geográfica entre Cristo y el siervo enfermo no afectó la efectividad de la sanidad. Esto nos enseña que podemos aplicar autoridad espiritual para sanidad de nuestros familiares, aun cuando están lejos de nosotros, declarando sanidad sobre ellos con la misma autoridad que aplicamos para nuestra propia autocuración. El centurión estableció que la autocuración a través de autoridad en la palabra requiere comprensión correcta de quién nos ha dado autoridad, fe absoluta en el poder de esa autoridad sobre enfermedad, humildad personal combinada con confianza absoluta en Cristo y disposición de declarar sanidad con expectativa de obediencia inmediata. Cristo usando saliva y barro, métodos físicos para activar sanidad. En uno de los milagros más específicos y detallados de sanidad que Cristo realizó, vemos cómo Él usó elementos físicos simples, combinados con fe y autoridad espiritual, para restaurar vista a un hombre que había nacido ciego, estableciendo principios sobre cómo métodos físicos específicos pueden ser vehículos para manifestar poder sobrenatural cuando son aplicados con fe y según direcciones divinas. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Juan 9:6.
Esta metodología específica de Cristo revela que Dios a menudo elige usar elementos físicos simples como vehículos para poder sobrenatural, que la sanidad puede ser activada a través de aplicación de sustancias comunes cuando son consagradas y aplicadas con fe, y que no debemos despreciar métodos que parecen humildes si están basados en principios que Dios ha establecido como efectivos. ¿Has considerado que Dios puede querer que uses métodos físicos específicos como parte de tu proceso de autocuración? Elementos simples como aceite consagrado, agua bendecida o incluso sustancias naturales que pueden ser aplicadas con fe mientras declaras promesas bíblicas sobre sanidad. Cristo nos enseña que lo físico y lo espiritual pueden colaborar en el proceso de sanidad. Escupió en tierra sugiere que Cristo usó algo de su propio cuerpo, saliva, que había estado en contacto íntimo con su persona. La saliva llevaba, en cierto sentido, la esencia de quien Él era. Cuando nosotros aplicamos métodos físicos para autocuración, pueden ser elementos que han sido tocados por oración, consagración y fe. E hizo lodo con la saliva indica que Cristo no solo aplicó saliva, creó una sustancia nueva combinándola con tierra. Esto sugiere creatividad en métodos de sanidad, disposición de usar combinaciones que pueden parecer inusuales, pero que expresan fe en el poder de Dios para usar cualquier medio para manifestar su gloria. En términos de autocuración, esto puede significar estar abiertos a métodos que Dios específicamente dirige, aun cuando no entendamos completamente cómo funcionan. Pueden ser combinaciones de oración con aplicación de aceite, declaración de escrituras, mientras usamos elementos naturales que Dios ha creado con propiedades sanadoras. Y untó con el lodo los ojos del ciego, revela aplicación específica, intencional, directa al área que necesitaba sanidad. Cristo no aplicó lodo al cuerpo general del hombre, lo aplicó específicamente a los ojos ciegos. Esto establece el principio de aplicación directa en autocuración. Cuando usamos métodos físicos para autocuración, debemos ser específicos en nuestras aplicaciones. Si hay problemas en áreas específicas del cuerpo, podemos aplicar elementos consagrados directamente a esas áreas mientras declaramos sanidad específica para esas condiciones particulares. Y le dijo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9:7. Cristo añadió una instrucción específica que requería obediencia activa del hombre. No fue suficiente tener lodo aplicado. Debía ir, lavarse y regresar. La sanidad requirió participación activa. La autocuración a menudo requiere pasos de obediencia específicos que pueden parecer extraños, pero que son esenciales para activar el milagro completo. Pueden ser instrucciones que recibimos en oración, métodos que el Espíritu Santo nos dirige a usar, o pasos de fe que demuestran nuestra confianza en Dios. Fue entonces y se lavó, muestra obediencia inmediata y completa. El hombre no cuestionó el método, no pidió explicaciones científicas, no buscó opiniones de otros. Obedeció exactamente como Cristo había instruido y experimentó el resultado prometido. Y regresó viendo, confirma que la sanidad fue completa, inmediata y verificable. El método físico, combinado con obediencia exacta a las instrucciones de Cristo, había producido restauración total de algo que había estado defectuoso desde el nacimiento. Siloé significa enviado, sugiriendo que el estanque representaba la autoridad de aquel que había sido enviado por el Padre. Cuando usamos métodos físicos para autocuración, deben estar conectados con reconocimiento de la autoridad de Cristo como nuestro sanador enviado por Dios. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Juan 9:8.
La sanidad fue tan completa que las personas que conocían al hombre cuestionaron si realmente era la misma persona. Esto sugiere transformación total, no solo mejoramiento parcial. Cuando aplicamos métodos físicos correctamente para autocuración, podemos experimentar transformaciones tan dramáticas que las personas que nos conocían en nuestra condición anterior tengan dificultad reconociendo la completitud del cambio que ha ocurrido en nuestras vidas. Y otros decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Juan 9:9. El hombre sanado no tenía duda sobre su identidad o su experiencia. Sabía con certeza absoluta que había sido transformado. La autocuración genuina produce certeza interna que no puede ser sacudida por dudas externas. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Juan 9, 10, 11. El hombre testificó específicamente sobre el método que había sido usado para su sanidad. Cuando experimentamos autocuración a través de métodos físicos, debemos estar preparados para testificar específicamente sobre lo que Dios ha hecho, cómo lo hizo y por qué creemos que el método fue efectivo. Nuestros testimonios pueden ayudar a otros que necesitan sanidad similar. Cristo también nos enseña que no todos los métodos físicos para sanidad son idénticos. En otros milagros usó métodos diferentes: salida sola, imposición de manos, palabras solamente o combinaciones variadas. Esto sugiere que debemos estar abiertos a métodos específicos que Dios puede dirigirnos a usar para condiciones particulares. El uso de elementos físicos por parte de Cristo establece que Dios no considera que la materia sea inherentemente opuesta a lo espiritual. Puede usar elementos físicos como vehículos para poder espiritual, especialmente cuando son aplicados con fe, consagración y obediencia a direcciones específicas que Él provee. Los métodos físicos para autocuración deben estar siempre acompañados de fe en Cristo como la fuente del poder sanador, no fe en los elementos físicos en sí mismos. Los elementos son vehículos. Cristo es la fuente. Esta distinción es crucial para mantener perspectiva correcta y evitar superstición. La oración de fe, el poder de las palabras para activar sanidad. En una de las enseñanzas más directas y prácticas sobre sanidad que encontramos en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago revela principios específicos sobre cómo la oración, cuando está correctamente aplicada con fe genuina, puede activar sanidad poderosa, no solo cuando otros oran por nosotros, sino cuando nosotros mismos aplicamos estos principios para nuestra propia autocuración, estableciendo que la sanidad está disponible para cualquiera que aprenda a orar con fe específica, según los métodos que Dios ha revelado. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 14, 15. Aunque este pasaje menciona a ancianos de la iglesia, los principios que revela sobre la oración de fe pueden ser aplicados por cualquier creyente que entienda correctamente cómo funciona la fe para activar sanidad, cómo usar aceite consagrado como elemento físico que expresa fe y cómo declarar el nombre del Señor con autoridad que activa poder sobrenatural. ¿Has entendido que puedes aplicar los mismos principios de oración de fe para tu propia sanidad que Santiago describe para sanidad a través de otros? ¿Has aprendido a ungirte con aceite consagrado mientras declaras promesas bíblicas específicas sobre sanidad, invocando el nombre del Señor con fe absoluta de que Él responderá con manifestación de su poder sanador?
La oración de fe salvará al enfermo. Establece que hay un tipo específico de oración que es efectiva para sanidad. No oración en general, sino oración de fe. Esta oración está caracterizada por confianza absoluta en que Dios va a responder, expectativa específica de sanidad completa y declaración de promesas bíblicas con autoridad espiritual. Salvará al enfermo usa la palabra griega sozo, que significa salvar, sanar, hacer completo, restaurar totalmente. Sugiere que la oración de fe puede producir sanidad integral, física, emocional, espiritual y mental. No solo alivia síntomas, sino que restaura completitud total a la persona, y el Señor lo levantará. Indica que la sanidad viene directamente del poder de Dios, no de técnicas humanas o poder inherente en la oración misma. La oración de fe es vehículo que activa el poder del Señor para levantar, restaurar y renovar completamente al enfermo. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, revela que el método incluye aplicación física de aceite consagrado mientras se invoca la autoridad de Cristo. Esto puede ser aplicado en autocuración cuando nos ungimos con aceite mientras declaramos sanidad en el nombre de Jesús. El aceite en la Biblia representa la presencia y poder del Espíritu Santo. Cuando aplicamos aceite consagrado durante oración de fe para autocuración, estamos invitando específicamente la presencia del Espíritu Santo para manifestar poder sanador en las áreas específicas donde aplicamos el aceite. En el nombre del Señor significa invocando la autoridad, el poder y los méritos de Jesucristo. Cuando oramos en su nombre para autocuración, no estamos dependiendo de nuestro propio mérito o poder. Estamos aplicando la autoridad que Él nos ha delegado como sus representantes autorizados. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sugiere que la oración de fe puede abordar tanto sanidad física como limpieza espiritual. A menudo hay conexiones entre enfermedad y pecado que necesitan ser resueltas simultáneamente para experimentar sanidad completa. En autocuración, esto significa que nuestra oración de fe debe incluir confesión de cualquier pecado que pueda estar interfiriendo con sanidad, petición de perdón completo y declaración de limpieza espiritual que permite que el poder sanador de Dios fluya sin obstáculos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Este versículo expande el concepto para incluir oración mutual y revela que hay poder especial en la oración eficaz del justo. La oración eficaz sugiere oración que produce resultados, que está correctamente calibrada para activar poder divino, que está alineada con la voluntad de Dios y aplicada con fe que no duda. En autocuración debemos aprender a orar eficazmente, no solo sinceramente. Del justo indica que hay una conexión entre vida recta y oración efectiva. Cuando vivimos en obediencia a Dios, cuando mantenemos nuestros corazones limpios de pecado, cuando caminamos en integridad, nuestras oraciones por sanidad tienen mayor poder para producir resultados. Puede mucho. Sugiere que no hay límites en lo que la oración correctamente aplicada puede lograr. Cuando entendemos principios de oración eficaz, cuando los aplicamos para autocuración, podemos esperar resultados que trascienden limitaciones naturales y producen milagros genuinos. Santiago también nos da un ejemplo específico. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:17-18. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, establece que Elías no tenía poder especial que nosotros no tenemos. Su efectividad en oración venía de métodos específicos que cualquier persona puede aprender y aplicar.
Los mismos principios que él usó para controlar clima pueden ser aplicados para sanidad. Oró fervientemente, revela intensidad, persistencia y pasión en oración. La autocuración a menudo requiere oración que va más allá de peticiones casuales. Requiere intercesión ferviente que persiste hasta que se manifiestan resultados. Los principios de Santiago para oración de fe en autocuración incluyen fe específica que espera sanidad completa, aplicación de aceite consagrado como expresión física de fe, invocación del nombre de Jesús con autoridad, confesión y limpieza de cualquier pecado que pueda interferir, vida recta que da autoridad a nuestras oraciones, y persistencia ferviente hasta que experimentamos manifestación completa del poder sanador de Dios. Los discípulos sanando, el poder delegado y la autoridad transferida. Cuando Cristo envió a sus discípulos con poder específico para sanar enfermos, echar fuera demonios y manifestar el reino de Dios, Él estableció principios fundamentales sobre cómo el poder sanador puede ser delegado, transferido y aplicado por personas ordinarias que reciben autoridad extraordinaria, revelando que la capacidad de ministrar sanidad no está limitada a unos pocos individuos especiales, sino que está disponible para todos los que comprenden y aplican correctamente los métodos que Cristo enseñó. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Esta delegación de autoridad revela que Cristo no quería mantener el poder sanador como monopolio personal. Quería equipar a sus seguidores con las mismas capacidades que Él demostraba, estableciendo un patrón donde el poder para sanidad podía ser transferido, enseñado y aplicado por aquellos que recibían entrenamiento apropiado y operaban bajo su autoridad. ¿Has entendido que Cristo te ha delegado la misma autoridad que dio a sus discípulos originales para sanar enfermedad? ¿Has aprendido a operar en el poder que Él transfirió a todos sus seguidores, incluyendo autoridad para aplicar sanidad a tu propia vida cuando enfrentas condiciones que necesitan intervención divina? Les dio autoridad. Establece que el poder para sanidad fue delegado intencionalmente, no desarrollado gradualmente. Cristo transfirió autoridad específica que capacitó a los discípulos para operar en niveles de poder que habían observado en su ministerio, pero que no habían experimentado personalmente hasta ese momento. Sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, revela que la autoridad incluía tanto liberación espiritual como sanidad física. No había limitaciones en el tipo de condiciones que podían ser tratadas. La autoridad cubría toda enfermedad y toda dolencia. En términos de autocuración, esto significa que tenemos autoridad delegada para aplicar poder sanador a cualquier condición que enfrentemos, sin limitaciones basadas en severidad, duración o complejidad de la enfermedad. La autoridad que Cristo delegó es comprensiva y absoluta, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:2. La sanidad no era actividad secundaria, era parte central de la misión. Cristo conectó directamente la proclamación del reino con la manifestación de poder sanador, estableciendo que donde el reino está presente, la sanidad debe estar disponible. Sanar a los enfermos era mandato, no sugerencia. Cristo esperaba que sus discípulos ejercieran la autoridad que les había dado, que aplicaran el poder que habían recibido, que produjeran resultados similares a los que habían visto en su propio ministerio. Cuando aplicamos principios de autocuración, debemos entender que tenemos mandato, no solo permiso, para usar la autoridad que Cristo nos ha delegado. Sanar enfermedad en nuestras propias vidas es expresión de obediencia, no presunción espiritual.
Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas cada uno. Lucas 9:3. Cristo instruyó específicamente que no dependieran de recursos humanos, sino que confiaran completamente en el poder que les había delegado para suplir todas sus necesidades. Esta instrucción establece que la autocuración debe ser aproximada con dependencia total en poder divino, no en recursos humanos como respaldo. Cuando confiamos completamente en la autoridad que Cristo nos ha dado, experimentamos provisión sobrenatural que incluye sanidad. Y donde quiera que entréis, quedaos allí, y de allí salid. Lucas 9:4. Cristo les enseñó a permanecer en lugares donde su ministerio era recibido, donde había fe que cooperaba con el poder que estaban manifestando. Esto sugiere que la sanidad funciona mejor en ambientes de fe. Para autocuración, esto significa crear ambientes que faciliten fe, remover influencias que promueven duda, rodearnos de elementos que fortalecen confianza en el poder sanador de Dios. El ambiente espiritual afecta la efectividad de la autoridad delegada, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando en todas partes. Lucas 9:6. Los discípulos aplicaron exitosamente la autoridad que habían recibido, experimentando resultados consistentes que confirmaban que el poder delegado era real y efectivo. Sanando en todas partes sugiere efectividad universal, no limitada a ciertos lugares o personas. Cuando entendemos correctamente la autoridad que Cristo nos ha delegado, podemos aplicarla efectivamente en cualquier lugar, cualquier momento, cualquier circunstancia. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Cuando Cristo expandió la delegación de autoridad a 70 discípulos adicionales, experimentaron el mismo éxito que los 12 originales habían experimentado. En tu nombre revela el secreto de la efectividad. Operaban bajo la autoridad específica de Cristo, no en su propio poder. Cuando aplicamos autocuración, debemos hacerlo específicamente en el nombre de Jesús, reconociendo que nuestro poder viene de Él. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:18-19. Cristo confirmó que su éxito había activado victorias sobre fuerzas espirituales, y expandió su autoridad para incluir protección completa. Nada os dañará. Es promesa específica para aquellos que operan en autoridad delegada de Cristo. Cuando aplicamos correctamente principios de autocuración bajo su autoridad, tenemos protección sobrenatural que previene daño que el enemigo podría intentar infligir. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Cristo les enseñó perspectiva correcta sobre el poder delegado. El privilegio más grande no es el poder mismo, sino la relación con Dios, que hace el poder disponible. En autocuración debemos mantener humildad apropiada, reconociendo que nuestro valor viene de nuestra relación con Cristo, no de nuestra capacidad de ejercitar poder sanador. El poder es herramienta, la relación es tesoro. Los discípulos nos enseñan que la autocuración puede ser aplicada efectivamente cuando entendemos que Cristo nos ha delegado autoridad real sobre enfermedad, cuando operamos específicamente en su nombre, cuando dependemos completamente en su poder en lugar de recursos humanos, y cuando mantenemos perspectiva humilde sobre el privilegio de usar autoridad que Él nos ha transferido. La imposición de manos. El contacto que transfiere poder sanador. Entre todos los métodos que Cristo usó para ministrar sanidad, la imposición de manos representa uno de los más íntimos, directos y transferibles,
estableciendo principios sobre cómo el contacto físico intencional puede ser vehículo para transmisión de poder sobrenatural, y cómo este método puede ser aplicado no solo cuando otros nos ministran, sino cuando nosotros mismos aplicamos nuestras manos sobre áreas de nuestro cuerpo que necesitan sanidad, activando transferencia de poder que fluye a través de fe y autoridad espiritual. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4:40. Esta descripción revela que Cristo usó imposición de manos de manera sistemática, individual y efectiva para una variedad amplia de condiciones. No fue método ocasional, sino patrón regular que producía resultados consistentes. El contacto de sus manos transfería poder que sanaba diversas enfermedades, sin limitación de tipo o severidad. ¿Has entendido que puedes aplicar imposición de manos sobre tu propio cuerpo como método legítimo de autocuración? ¿Has aprendido a poner tus manos sobre áreas específicas que necesitan sanidad mientras declaras promesas bíblicas, invocas el nombre de Jesús y esperas que poder sanador fluya a través de tu contacto intencional? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, sugiere contacto personal, específico, intencional con cada persona que necesitaba sanidad. Cristo no sanaba casualmente o a distancia en estos casos. Usaba contacto directo como método de transferir poder de manera concentrada y personal. Los sanaba indica resultados consistentes. La imposición de manos no era experimental o ocasionalmente efectiva. Era método confiable que producía sanidad en cada caso. Esto establece que cuando aplicamos imposición de manos correctamente, podemos esperar resultados, no solo esperar milagros. En autocuración, esto significa que podemos poner nuestras manos sobre áreas específicas de nuestro cuerpo que necesitan sanidad, esperando que poder sanador fluya a través de nuestro contacto intencional. Nuestras manos pueden ser vehículos para transferir la misma autoridad que Cristo delegó a sus seguidores. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Cristo prometió específicamente que sus seguidores podrían usar imposición de manos para ministrar sanidad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es promesa directa de que el método de imposición de manos continuaría siendo efectivo cuando los creyentes lo aplicaran. No fue limitado al ministerio de Cristo, sino extendido a todos los que creen. Y sanarán usa tiempo futuro definitivo, no condicional. Cuando creyentes aplican imposición de manos correctamente, la sanidad es resultado esperado, no posibilidad remota. Esta promesa incluye aplicación de nuestras propias manos sobre nuestros propios cuerpos. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Marcos 7:32. Las personas reconocían que había poder específico en el contacto de las manos de Cristo, que la imposición de manos era método efectivo para transferir sanidad a condiciones específicas. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Marcos 7:33. Cristo usó contacto muy específico, tocando directamente las áreas que necesitaban sanidad. Dedos en orejas para sordera, toque en lengua para problema del habla. Este principio puede ser aplicado en autocuración cuando ponemos nuestras manos específicamente sobre áreas que necesitan sanidad. Manos sobre cabeza para dolores de cabeza, sobre pecho para problemas respiratorios, sobre abdomen para problemas digestivos, aplicando contacto directo
donde necesitamos manifestación de poder sanador. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Marcos 7:34. Cristo combinó imposición de manos con oración dirigida al Padre y declaración específica de sanidad. El contacto físico fue acompañado de conexión espiritual y autoridad verbal. En autocuración a través de imposición de manos, debemos combinar contacto físico con oración sincera, conexión consciente con el poder de Dios y declaración específica de sanidad sobre las áreas donde estamos aplicando nuestras manos. Y luego fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Marcos 7:35. La sanidad fue inmediata y completa. La imposición de manos había transferido poder que produjo restauración total de funciones que habían estado dañadas o limitadas. Y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Marcos 8:22. Una vez más, las personas específicamente solicitaron el toque de Cristo, reconociendo que el contacto físico era método efectivo para activar poder sanador. Y tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Marcos 8:23. Cristo tomó la mano del hombre, estableciendo contacto inicial. Después aplicó sus manos específicamente sobre los ojos ciegos. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Marcos 8:24. La primera aplicación produjo sanidad parcial. En lugar de declarar el milagro completo, Cristo continuó ministración hasta que la sanidad fuera total. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Marcos 8:25. La segunda aplicación de imposición de manos completó la sanidad. Esto nos enseña que a veces debemos aplicar imposición de manos repetidamente hasta experimentar sanidad completa. En autocuración, esto significa que no debemos desanimarnos si la primera aplicación de imposición de manos no produce sanidad completa. Podemos continuar aplicando nuestras manos sobre áreas que necesitan sanidad, persistiendo en fe hasta que experimentemos manifestación total del poder sanador. Cristo también enseñó a sus discípulos a usar imposición de manos y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Marcos 6:13. Combinaron imposición de manos con aplicación de aceite, método que puede ser aplicado en autocuración. La imposición de manos para autocuración debe incluir contacto específico sobre áreas que necesitan sanidad, fe en la autoridad que Cristo nos ha delegado, oración que conecta con el poder de Dios, declaración específica de sanidad en el nombre de Jesús, persistencia hasta experimentar sanidad completa y reconocimiento humilde de que el poder viene de Cristo, no de nuestras manos. Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, hemos llegado al final de este viaje revelador sobre los métodos específicos que Cristo enseñó para activar sanidad. Y quiero que sepas que si has llegado hasta estas palabras finales, no es porque tengas curiosidad intelectual sobre técnicas de sanidad. Es porque el Espíritu Santo ha estado despertando en tu corazón una comprensión más profunda de que Dios ha puesto poder sanador a tu disposición, que no eres víctima pasiva de enfermedad, sino que tienes autoridad delegada para aplicar métodos específicos que pueden transformar tu condición física, emocional y espiritual. Durante estos minutos hemos explorado principios que muchos cristianos consideran demasiado directos, demasiado prácticos o demasiado empoderadores para ser aplicados por creyentes ordinarios. Hemos estudiado cómo la mujer con flujo de sangre activó sanidad a través de fe específica y contacto intencional
cómo el centurión entendió autoridad espiritual para sanidad a distancia, cómo Cristo usó métodos físicos como saliva y barro para manifestar poder sobrenatural, cómo Santiago reveló principios de oración de fe para sanidad, cómo Cristo delegó autoridad sanadora a sus discípulos y cómo la imposición de manos puede transferir poder sanador. Estas no son enseñanzas teóricas o históricas, son métodos prácticos que Cristo específicamente enseñó para que sus seguidores pudieran experimentar y ministrar sanidad que trasciende las limitaciones de medicina humana y activa el poder sobrenatural de Dios. El hecho de que hayas resonado con estas verdades, de que hayas sentido fe levantándose en tu corazón mientras explorábamos cada método, me dice algo hermoso sobre la condición de tu espíritu. No te conformas con depender solo de recursos humanos cuando Dios ha provisto acceso a poder divino. Mientras reflexiono sobre cada método de autocuración que hemos estudiado, me doy cuenta de que lo que los unifica a todos no es complejidad o conocimiento secreto, sino fe simple, aplicada de manera específica. Obediencia humilde a principios que Cristo estableció y expectativa absoluta de que Dios responderá cuando aplicamos correctamente los métodos que Él ha revelado. Permíteme compartir algo que he aprendido después de años de ministrar a personas que buscan sanidad. La diferencia entre aquellos que experimentan milagros regulares y aquellos que continúan luchando con enfermedades a pesar de oraciones sinceras, casi siempre se puede rastrear hasta su disposición de aplicar métodos específicos que Cristo enseñó, en lugar de conformarse con oraciones generales que no están calibradas según los principios que Él estableció para activar poder sanador. Sé que tal vez en este momento tu mente está evaluando condiciones específicas en tu vida que podrían beneficiarse de los métodos de autocuración que hemos estudiado, considerando problemas de salud que han persistido a pesar de tratamiento médico, pensando en áreas donde necesitas experimentar intervención sobrenatural que solo Dios puede proveer. Tal vez estás sintiendo tanto esperanza por la posibilidad de aplicar estos métodos como resistencia interna que te susurra que es presuntuoso pensar que puedes activar sanidad en tu propia vida, que estos métodos eran solo para los tiempos bíblicos, que debes conformarte con depender completamente de recursos humanos para tu sanidad. Quiero que entiendas algo con claridad cristalina. Las voces que están tratando de convencerte de que no tienes autoridad para aplicar métodos de autocuración que Cristo enseñó, no están alineadas con las promesas claras que Él hizo a todos sus seguidores. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Tu deseo de aplicar métodos de autocuración que Cristo enseñó no es presunción espiritual, es respuesta apropiada a la autoridad que Él delegó a todos sus seguidores. Tu hambre por experimentar sanidad a través de métodos específicos no es falta de gratitud por medicina moderna, es reconocimiento de que Dios ha provisto recursos sobrenaturales que pueden funcionar independientemente de o en colaboración con métodos naturales. El enemigo trabajará intensamente para convencerte de que eres demasiado ordinario para aplicar métodos que produjeron milagros en las vidas de personas bíblicas, que estos principios no son para creyentes contemporáneos, que debes conformarte con niveles de salud que están por debajo de lo que Dios quiere para tu vida. Pero la verdad es que Cristo enseñó estos métodos específicamente para equipar a sus seguidores con herramientas prácticas que pudieran usar cuando enfrentaran enfermedad, dolor o cualquier condición que necesitara intervención divina. Él no quería que sus discípulos fueran dependientes de su presencia física para experimentar sanidad. Quería que supieran cómo activar el mismo poder que habían visto operar en su ministerio.
Hay muy pocas personas que tienen la fe, el valor y la determinación para llegar hasta el final de un mensaje como este y después aplicar específicamente los métodos que han aprendido. La mayoría escucha, se siente inspirada momentáneamente, pero después permite que las voces de la duda, el temor al fracaso o la comodidad de depender solo de métodos convencionales los convenzan de que no necesitan aplicar principios de autocuración. Pero tú estás aquí. Has permitido que el Espíritu Santo use las enseñanzas de Cristo para equiparte con métodos prácticos de autocuración. Has mantenido tu corazón abierto, aun cuando estas verdades han desafiado conceptos tradicionales sobre sanidad. Has resistido la tentación de conformarte con niveles de salud que están por debajo de lo que Dios quiere para tu vida. Eso me dice que no solo tienes hambre por experimentar sanidad, tienes el carácter espiritual para aplicar métodos que requieren fe, humildad y perseverancia. No solo quieres orar por sanidad, quieres aprender los métodos específicos que Cristo enseñó para activar poder sanador. Por eso quiero pedirte algo muy específico, algo que será tu declaración de fe en los métodos que Cristo enseñó, tu compromiso de aplicar principios prácticos de autocuración, tu momento de decisión para tomar autoridad sobre condiciones que han estado limitando tu vida. Si has llegado hasta aquí, si estas verdades han encendido fe en tu corazón, si sientes que Dios te está equipando para experimentar niveles más altos de salud, quiero que comentes exactamente estas palabras. Llegué hasta el final porque voy a aplicar los métodos de autocuración que Cristo enseñó. Esa frase específica será tu declaración pública de que has decidido no conformarte con depender solo de recursos humanos cuando Dios ha provisto métodos sobrenaturales, que has elegido aplicar la autoridad que Cristo delegó a sus seguidores, que has tomado la decisión de usar herramientas específicas que pueden activar poder sanador en tu propia vida. Cada persona que comente esa frase estará uniéndose a una revolución de sanidad, la decisión de aplicar métodos prácticos que Cristo enseñó, la determinación de experimentar niveles de salud que reflejen la voluntad de Dios para sus hijos, el compromiso de usar autoridad delegada para activar sanidad que trasciende limitaciones naturales. Quiero orar específicamente por cada uno de ustedes que hagan esa declaración. Quiero interceder por sabiduría para aplicar correctamente los métodos que han aprendido, por fe para esperar resultados específicos, por discernimiento para reconocer manifestaciones de poder sanador, y por perseverancia para continuar aplicando principios hasta experimentar sanidad completa. Permíteme decirte algo crucial sobre la importancia de compartir este mensaje. Cuando tú compartes un video como este, no estás simplemente promoviendo contenido sobre salud. Estás siendo un agente de liberación para personas que han estado aceptando pasivamente niveles de enfermedad, dolor o limitación física sin entender que Cristo les ha dado autoridad y métodos para activar sanidad sobrenatural. Cada vez que alguien comparte este mensaje, otra persona que está luchando con condiciones que han resistido tratamiento convencional, que está buscando alternativas que trasciendan medicina humana, que necesita experimentar intervención divina en su salud, tiene la oportunidad de descubrir métodos específicos que Cristo enseñó para activar poder sanador. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción no es solo una interacción en redes sociales, es un acto de fe en métodos que han producido milagros durante 2000 años, una declaración de que tú crees que Dios quiere que su pueblo experimente niveles extraordinarios de salud, una participación activa en equipar a otros con herramientas que pueden transformar sus condiciones físicas. Si no estás suscrito a este canal, permíteme hacerte una pregunta desde lo más profundo de mi corazón pastoral.
Después de haber sido equipado con métodos específicos de autocuración que Cristo enseñó, después de haber entendido principios que pueden activar sanidad sobrenatural, después de haber recibido herramientas que pueden transformar tu salud, ¿qué te impediría tomar la simple decisión de suscribirte para tener acceso continuo a enseñanza que puede sostener y expandir tu aplicación de estos principios? No se trata de números, se trata de que tengas un recurso continuo para recibir instrucción sobre métodos adicionales de sanidad, testimonios que fortalezcan tu fe en lo que Dios puede hacer, y comunidad con otros que están aplicando los mismos principios en sus propias vidas. Por otro lado, si ya estás suscrito, quiero expresarte mi gratitud más profunda. Tú entiendes algo que muchos cristianos han perdido, que Dios ha equipado a su pueblo con autoridad real y métodos prácticos para experimentar sanidad, que no tenemos que ser víctimas pasivas de enfermedad cuando Cristo nos ha delegado poder para activar intervención divina. Quiero confesarte algo muy personal. Me encantaría poder estar presente cuando comienzas a aplicar estos métodos de autocuración, cuando experimentas las primeras manifestaciones de sanidad, cuando descubres que tienes autoridad real para activar poder que puede transformar tu condición física. Me encantaría celebrar contigo cuando experimentes milagros que confirmen que Dios quiere que sus hijos caminen en niveles extraordinarios de salud. Pero como no puedo hacer eso físicamente, la manera en que puedo acompañarte en este viaje hacia mayor salud es a través de los comentarios que escribes, los testimonios que compartes cuando comienzas a experimentar resultados, las victorias que reportas cuando métodos específicos producen sanidad en áreas donde habías estado luchando. Hay algo sobrenatural que sucede cuando una comunidad de creyentes decide colectivamente aplicar métodos de autocuración que Cristo enseñó. Se crea una atmósfera de fe y expectativa que facilita milagros, donde el testimonio de cada persona que experimenta sanidad fortalece la fe de otros que están aplicando los mismos principios. Quiero terminar con una oración específica por ti, por tu aplicación de métodos de autocuración, por manifestaciones de poder sanador en tu vida, por la transformación completa de tu salud según la voluntad de Dios. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, bendigo a cada persona que va a aplicar los métodos de autocuración que Cristo enseñó. Dale sabiduría para aplicar correctamente cada principio que ha aprendido, fe para esperar resultados específicos y humildad para reconocer que todo poder sanador viene de ti. Activa sanidad poderosa en cada área de sus vidas que necesita intervención divina. Que la fe específica produzca resultados específicos, que la autoridad delegada active poder sobrenatural, que los métodos físicos sean vehículos para manifestaciones sobrenaturales, que sus cuerpos sean templos que reflejen tu gloria, que su salud sea testimonio de tu poder, que sus vidas demuestren que has equipado a tu pueblo con autoridad real para experimentar la vida abundante que prometiste. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerda siempre esta verdad que puede revolucionar tu salud. Cristo no solo sanó a otros, específicamente enseñó métodos que permiten a sus seguidores activar el mismo poder sanador en sus propias vidas. No eres presuntuoso por aplicar autoridad que Él delegó. Eres obediente a las herramientas que Él proveyó. El mundo puede considerar que confiar en métodos sobrenaturales de sanidad es ingenuidad o irresponsabilidad. Pero tu fe no depende de la aprobación del mundo, sino de las promesas claras que Cristo hizo sobre la autoridad que está disponible para todos los que creen en Él. Tu aplicación de métodos de autocuración no es rechazo de medicina moderna. Es reconocimiento de que Dios ha provisto recursos que trascienden limitaciones naturales. Hoy es el día de comenzar a aplicar métodos específicos de autocuración que Cristo enseñó.
Hoy es el momento de tomar autoridad sobre condiciones que han estado limitando tu vida. Hoy es el comienzo de experimentar niveles de salud que reflejen la voluntad de Dios para sus hijos. Que Dios bendiga abundantemente tu aplicación de métodos de autocuración y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando verdades prácticas que pueden manifestar el poder transformador de Dios en cada área de tu vida.